Soy antropóloga, hice la facultad entre 1993 y 1999. Ahí terminé la facultad, pero tardé muchos años después en hacer la tesis de licenciatura, en parte porque ya me había integrado a trabajar al CELS, al Centro de Estudios Legales y Sociales, y estaba más fascinada por el trabajo y iba muy lento a hacer la tesis. Por otra parte, mi trabajo se vinculaba con el tema de tesis, así que tuve que hacer todo ese proceso típico de los antropólogos de extrañarme de mí misma y de mi propio campo, así que tardé bastante. La tesis fue sobre el caso del Parque de la Memoria, de la construcción del Parque de la Memoria, y específicamente intentó abordar el parque desde cómo se puede ir construyendo una acción específica, cuáles fueron los actores sociales en torno al parque, cómo el parque fue vinculándose con los distintos procesos de memoria, en principio como demanda, después como política de Estado, cómo se vinculaba. El parque tiene una directa relación entre cierto momento de construcción de las políticas de memoria desde lo local y sobre todo con un proceso en la ciudad de Buenos Aires, que es el proceso de la autonomía de la ciudad, que se inicia en 1996, y cómo ese proceso de autonomía de la ciudad fue tomando el tema de derechos humanos como un tema fundacional. Lo bueno de haber terminado tarde la tesis es que me permitió entonces ver el proceso del parque desde el 99, cuando empecé y cuando terminé la facultad, hasta mucho después, incluyendo los primeros años del kirchnerismo, y entonces ver cómo las políticas de memoria habían dado un giro, ¿no? Esta vez con un proceso en el mismo sentido, como un proceso refundacional, pero desde el Estado Nacional, ¿no? Y nuevamente con otros sentidos, que no eran los mismos, ni los de la primera democracia, ni los de el surgimiento o la creación de la ciudad autónoma, por decirlo de una manera. Mi trabajo ahora es doble, digamos. Por un lado soy directora de Memoria Abierta, que es un organismo de derechos humanos, exactamente en detalle, es una alianza de organismos de derechos humanos dedicados a temas de patrimonio y memoria, y represento al CELS, al Centro de Estudios Legales y Sociales, en el directorio de organismos de acá del Espacio para la Memoria en la ex-ESMA, y como directorio estoy un poco en la gestión cotidiana de todo el espacio, ¿no? Desde el contenido hasta la gestión más institucional. Y lo último, quizás más interesante o más apasionante, fue desde el directorio. Trabajamos en los últimos 3 años en una nueva apuesta museográfica en lo que nosotros llamamos sitio de memoria, que dentro de las 17 hectáreas de la ESMA es el edificio en donde estuvieron secuestradas las personas, fueron torturadas. O sea, es el sitio quizás con una mayor carga, digamos, ¿no? Simbólica acá adentro, y entonces por eso se separó sitio de memoria de todo el espacio para la memoria, y trabajamos en una nueva apuesta que se inauguró en mayo, dedicada exclusivamente a poder mostrar lo sucedido dentro de la ESMA, o sea, poder mostrar la ejecución del terrorismo de Estado dentro de la lógica de la ESMA, y en ese edificio, como cada lugar de ese edificio ocupaba parte de un sistema planificado. Hay días en que el trabajo está acá, está en el espacio, y hay días que no, porque todo el trabajo más institucional en torno a organismos muchas veces tiene actividades fuera. Desde actividades formales u oficiales, como ir a la Secretaría de Derechos Humanos o lo que fuera, hasta
hasta ir a la sede de los organismos, trabajar con archivos en otros lugares, es bastante variado. El trabajo en general acá es bastante intenso, sobre todo por la parte de gestión cotidiana en el espacio para la memoria. Y suele ser bastante caótico. Los miércoles son días de reunión de organismos, entonces empieza en la Casa por la Identidad, acá en el predio, a las 10 de la mañana, con una reunión de organismos que dura hasta el mediodía. Luego puede haber reunión de la Comisión Directiva de Memoria Abierta, acá en este edificio. Y después hay reunión de órgano ejecutivo, que es el órgano de gestión de todo el espacio. El resto de los días es bastante diferente. Por ejemplo, en este momento, la semana pasada estuve toda la semana en Colombia, por ejemplo, en un encuentro que se hace todos los años, que se llama Encuentro Anual de la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria. Este año fue en Colombia, el anterior fue en Chile, va cambiando de país. Y en este momento acá estamos montando una muestra a raíz de los 30 años del juicio a las juntas, con lo cual el día sí pasa más acá y pasa tanto por escribir textos, corregir textos de otros, seleccionar imágenes. Después otro trabajo que seguimos es todo lo que tiene que ver con archivos. Básicamente lo que hacemos es recuperar, organizar, preservar archivos institucionales o archivos privados. En ese caso nuestro objetivo es poner todo en un gran repositorio que es de consulta web. Por ahora lo que es de consulta es la referencia, después las personas deben ir a la institución que tiene esos documentos. Estamos ahora intentando ir hacia un catálogo general con un acceso directamente online de los documentos. Seguimos también el tema de archivo oral. Tenemos un archivo oral grande que tiene unas 850 entrevistas en formato audiovisual. También son entrevistas que uno a través de un catálogo web puede consultar una mínima descripción y ver qué hay, y después viene acá, tenemos una sala de consulta y se puede ver la entrevista completa. Tenemos un archivo fotográfico. Seguimos mucho todo el tema de políticas a nivel internacional y en particular a Latinoamérica. Bueno, Memoria Abierta fue hace muchos años fundadora de una coalición internacional y hoy es coordinadora de una red latinoamericana de sitios de memoria, aunque no son solo sitios en términos de lugares, sino que hay instituciones también, archivos, memoriales. Así que dependiendo de cada línea, con quién se trabaja. La semana pasada, ese te dice que hubo unos cambios, porque hay cosas y ahí están. Y el espacio de la ESMA es un espacio difícil, pero es un espacio, es raro decirlo, pero es un espacio lleno de vida. No es un espacio como uno... Bueno, hay lugares que son muy duros. Yo ahora estuve en Paraguay, por ejemplo, el Museo de las Memorias de Paraguay es un espacio muy duro, es un espacio donde eligieron dejar las celdas y reconstruir. Bueno, una de las formas más terribles de la tortura en ese espacio era una bañadera. Entonces dejaron una bañadera, reconstruyeron un maniquí vendado, que era la forma de tortura, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en ese espacio a mí me sería muy difícil trabajar. Hay un museo en Ayacucho, en Perú, por ejemplo, que es lo mismo, ¿no? Está lleno de las cosas de las víctimas y para los familiares, si uno habla, es súper reparatorio, ¿no? Tener la remera de su hijo. Ahora, la remera, cuando uno ve la remera original llena de sangre, del día en que lo acribillaron, ¿no? No sé si yo podría trabajar en esos espacios, pero este no es así, es como un espacio de mucho respeto por algunas cosas. Si uno entra al casino vas a ver que la gente no habla fuerte y las cosas se conservan. Y por ahí además yo vengo desde la pelea de queremos ese espacio, entonces por ahí también lo vivo diferente, porque durante años escribí cartas a ministros, presidentes. Me acuerdo que cuando estaba el gobierno de la Rúa, por ejemplo, o el de Duhalde, y sabíamos que iba a
que iban a salir alguna delegación internacional, escribíamos para que quien nos recibiera les dijera algo, ¿no? El proyecto de la ESMA es un proyecto que también tiene varias etapas y en donde la discusión sobre qué mostrar o qué contar, yo creo que estuvo muy vinculada a el momento político en el que se estaba demandando o no, porque de hecho se empieza a pensar qué mostrar mucho antes de tener la ESMA. En realidad hay un momento que es la de la instalación de la demanda, ¿no? Que es, el primero es a fines de en enero de 1998, cuando el presidente Menem dicta un decreto por el cual traspasaba las actividades educativas de todo el predio, este era un predio educativo, a la base naval de Puerto Belgrano, y ordenaba demoler todo para construir un monumento a la Unión Nacional. Frente a ese decreto, que es enero de 1998, hay dos familiares, una madre de Plaza de Mayo y una esposa de un desaparecido, Graciela Lois, es esposa de un desaparecido acá, y Laura Bonaparte, madre de Plaza de Mayo, que presentan un amparo, presentan una medida cautelar por el cual se logra frenar esa demolición. Ahora, hasta ahí para mí, si uno lo pudiera ver como en periodos o en momentos, ese es un momento de instalación de una demanda en el periodo de lucha contra la impunidad. O sea, lo más importante en realidad no era pensar un museo o un sitio de memoria acá adentro, sino efectivamente pelearse con el menemismo que venía con esta medida de demolición ligada a olvido, a dar vuelta a la página, ¿no? No, olvídate, para el lunes y se Y veámoslo si querés. Sí. En 1999 yo me integro al CELS y me integro dentro de un programa que es el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad, que precisamente tenía la idea de focalizar en las acciones en torno a memoria y la lucha contra la impunidad, ¿no? El CELS venía litigando causas desde 1979, desde su creación, impulsando acciones de memoria, como en conjunto con todos los organismos, como venían haciendo, pero en el año 99 decide estructurar un programa para trabajar, no sé si más profesionalmente o más dedicadamente al tema de memoria, ¿no? Y entre otros proyectos surge el de memoria abierta también, ¿no? O sea, surge el proyecto del parque, el proyecto de pedir la ESMA para un futuro museo, el proyecto de discutir en ese marco qué tendría un futuro museo, en la ESMA o no, y el proyecto de memoria abierta, que precisamente es el proyecto de colectivamente, entre los organismos históricos, ordenar el propio patrimonio de cara a que en algún momento el Estado nos iba a decir que sí y había que tener preparados los testimonios, los archivos. Cuando se empieza a discutir la ESMA, organizábamos algunos seminarios. Hubo uno, de hecho, a fines del 99, es uno de los primeros, que se llama El Museo que Queremos, en donde lo que se discutía era entre organismos, familiares, sobrevivientes, eso, ¿qué museo queremos? Y ahí, por ejemplo, hay una primera discusión de si tenía que estar en la ESMA o no, y algunos no querían. Algunos querían un museo fuera de un sitio histórico. Luego se hizo un poco más complejo y ya empezamos a pensar que una cosa era un museo y otra un sitio de memoria, ¿no? Que un sitio de memoria no necesariamente es un museo, puede usar herramientas de los museos, pero como vehículos de comunicación, pero que no tiene que ser un museo. Y que en general los lugares donde ocurrieron hechos suelen ir más hacia esto, hacia ser un sitio que un museo, quiero decir, a que cada espacio de lo que está dentro del sitio se maneje con mucho respeto y intentando mostrar qué pasó en ese espacio, mientras que un museo usa cualquier sala como una sala de exposición, donde adentro puede haber hoy una cosa y mañana puede haber otra, ¿no? Pensando en lo que me puede haber aportado la antropología a todo este proceso, creo que hay algunas cosas que obviamente aportaron en términos de poder pensar lo que es la representación, la simbología, los actores políticos, los actores sociales, pero que quizás son temas comunes a las ciencias sociales, ¿no?
A mí me parece que sí hay todo un trabajo particular, que es el de poder mirar y esto que te decía, poder mirar y acercarse y alejarse, ¿no? Poder reflexionar sobre lo cotidiano, sobre un lugar donde estás, y que creo que es la mayor riqueza, ¿no? Por ahí no tener esa distancia entre un objeto de estudio muy lejano o incluso construido por el investigador, y por el contrario poder estar en el mismo campo y poder no solo poder estar en el mismo campo y tener que hacer el trabajo de extrañarse de ese campo, ¿no? De diferenciarse, de reflexionar, pero a su vez de tener que volver y estar todo el tiempo en esa disyuntiva. Ahora, a mí me parece igual que, si yo pienso mi recorrido, es un recorrido que me enseñaron básicamente quienes armaron el equipo de Antropología Política y Jurídica de la facultad, ¿no? Sofía Tiscornia, María Pita, Josefina Martínez. Y es un recorrido en el cual la mirada no es la mirada de lo que uno trae, es la mirada que se construye entre lo que uno trae y lo que se arma colectivamente, ¿no? Es una mirada... Sofía tiene un texto muy lindo que leyó en una RAM hace muchos años, en la que le preguntaban sobre la relación entre la antropología y los temas de violencia policial e institucional, ¿no? Y entonces ella empieza contando la relación del equipo con el CELS y dice en algún momento los antropólogos tuvimos que decidir si íbamos a acampar lejos del otro lado del río de la tribu y a mirar, o si nos íbamos a integrar como primos lejanos que vienen un día a tu casa y te dicen que vienen por una semana y se quedan, ¿no? Entonces, bueno, y eso es lo que hicimos. Y Sofía con esto intenta explicar esta relación entre la antropología y el derecho, ¿no? Y yo diría que en esto es lo mismo. A mí me parece que quienes somos antropólogos y trabajamos en el tema de memoria, lo que tuvimos es que construir este lenguaje compartido entre la antropología y todos los mundos que hacen a la memoria, porque ya no es solo el derecho, ¿no? Lo que hace a la memoria es el derecho, pero también es el activismo, son los estudios de justicia transicional, es la jurisprudencia de los tribunales, es el tener que entender el sistema regional e internacional y el tener que construir con los actores directos, con los familiares, los mismos organismos, las víctimas, y también el empezar a ser parte de esos actores directos, transformarse en uno de ellos, ¿no? Me parece que es como una mirada construida colectivamente. Es una mirada construida colectivamente y es una mirada construida entre el hacer y el pensar, diría. Es como, a veces me siento como un traductor de lenguajes, ¿no? Como un traductor del derecho a la antropología, del activismo al derecho. Sí, esa es parte de mi trabajo también. Es medio como un traductor de familia.